Muy buenas tardes a las personas que me están viendo el día de hoy. Mi nombre es Alfonso Castellano y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las teorías del aprendizaje según diferentes autores. Principalmente se destaca que estas teorías se generaron 10, 30 o incluso 50 años antes. Por lo tanto, varios de sus sustentos hoy en día no son empíricos o se han comprobado que eran de cierto grado subjetivos o erróneos. Principalmente tenemos la teoría de Sigmund Freud del padre del psicoanálisis. Esta teoría expone que nuestro comportamiento es influenciado por nuestro inconsciente, o dicho de otra forma, nuestros traumas y deseos de los que no somos conscientes y que nos influyen sin que nos demos cuenta. De tal forma que las psicopatologías, según Freud, son el resultado de los traumas que se originaron en nuestras etapas de la niñez y que quedaron marcados o fijados debido al desarrollo incorrecto de estas etapas. Estas etapas Freud las definía sexualmente, los cuales son 5 etapas por lo que se pasan de las diferentes necesidades que un bebé tiene que satisfacer hasta que se crece e incluso y se llega a la vejez y a la muerte. Cabe destacar que hoy en día se tiene que algunos de estos sustentos no son válidos, como por ejemplo, si nosotros vemos a un niño molesto con un padre, hoy en día podremos suponer que es porque el padre le negó algún juguete, el niño está molesto o pasa algo que considera injusto, entre otras causas. Sin embargo, visualizándolo desde el foco de Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis, podríamos decir que se debe al complejo de Edipo, en donde el niño está molesto con el padre debido a que desea a la madre sexualmente y ve al padre como un competidor o un rival para el afecto de la madre. Evidentemente, hoy en día sabemos que este tipo de enfoque simplemente no tiene algún sustento científico. Otra teoría muy famosa entre los freudianos e incluso los no freudianos es la teoría de Erik Erikson del desarrollo psicosocial. ¿Por qué se le considera famoso a Erikson aún entre los no freudianos? Esto se debe a que tenía mucho que ver con las teorías de Freud, pero él le daba un mayor enfoque a lo que es la parte del ambiente social y las interacciones con las otras personas. Es decir, Erikson resaltaba el hecho de que interactuar con otras personas iba formando diferentes elementos en nosotros, siendo el principal la identidad del yo, es decir, quién soy, qué me gusta hacer, qué hago, cómo me defino. Esto lo resaltaba Erikson en su teoría y decía que lo descubríamos según las interacciones con los demás. A medida que hacíamos socialmente, íbamos estableciendo diferentes grupos de familiares, amigos, o otros grupos como la iglesia, clubes deportivos, entre otros, crecíamos como personas y nos descubríamos a nosotros mismos. Él las clasificó en muchísimas etapas en las cuales surge otro elemento que es el conflicto. Como por ejemplo, hoy en día en lo que es la adolescencia, muchos sabemos que los adolescentes pasan por una etapa que se podría denominar crisis de identidad. Viéndolo desde la teoría de Erikson, es posible establecer dos finales. Uno bueno, en el que el adolescente crece como un adulto seguro de sí mismo, en el que sabe quién es, qué le gusta y tiene una personalidad definida, pero si no se resuelve el conflicto o se resoluciona el problema, es posible que este adulto o este adolescente crezca con una crisis de identidad, donde pueda ser muy influenciable. Es por eso que según Erikson, otra cosa que se desarrolla a medida que vamos creciendo y evolucionando en la vida son las competencias personales, en el que nosotros somos conscientes que somos capaces de hacer y que queremos hacer. Otra etapa que también tiene en cuenta estas interacciones externas del ambiente es la teoría del aprendizaje de Albert Bandura, también conocida como el aprendizaje social. Esta se aparta del enfoque psicodinámico para dar una importancia a lo que son los modelos de aprendizaje, entre los que podemos encontrar hoy en día incluso, ya que esta teoría tiene muchas aplicaciones prácticas, a los padres y a los profesores. Como por ejemplo cuando se nos está enseñando algo en el aula y queremos aprender a dibujar alguna figura que tal vez no dominemos, el profesor podría dibujarla de ejemplo para nosotros y enseñarnos cómo se debe hacer. ¿Y qué tiene que ver la enseñanza en la escuela con la teoría de Albert Bandura? Pues él proponía que los niños aprenden por medio de la imitación y la reproducción y la observación. Es decir, que nosotros vemos a alguien hacer algo, intentamos imitarlo y por querer imitarlo reproducimos o copiamos el comportamiento. En otras palabras, según esta teoría, nuestros padres serían nuestros principales modelos, ya que viendo lo que ellos hacen, los niños tenderían a copiar su comportamiento.
Una teoría parecida a esta, a su vez, es la teoría de Jean Piaget y las etapas cognitivas. ¿En qué se diferencia con la teoría de Bandura? Pues principalmente en que Piaget destaca las etapas más que todo por edad, siendo la primera la etapa motora, en la que el niño aprende a mover su cuerpo y se siente libre con el mismo. Luego se destaca la etapa preoperacional, en la que están aprendiendo las operaciones matemáticas más básicas y un pequeño dominio del lenguaje. Luego la etapa operacional, como quien dice, formal, en la que estas habilidades aritméticas o cognitivas se afianzan. Y por último la etapa abstracta, en la que el niño o joven es capaz de pensar fuera de sí, como por ejemplo entender los sentimientos y algunas ideas hipotéticas. Lo característico de las etapas de Piaget y el útil enfoque que se le otorga hoy en día es el hecho de que las etapas de Piaget se explican como esquemas, es decir, el niño desde que nace hasta el adulto que muere va aprendiendo según esquemas. Por ejemplo, interactúa con el ambiente y va aprendiendo y va estableciendo relaciones cognitivas o esquemas de conocimiento. Y estos esquemas, a su vez, irán sustentando el futuro conocimiento y se irán modificando según lo que se aprende. Un ejemplo puede ser que un niño quiera aprender a escalar un árbol. Puede intentar diferentes maneras y poco a poco construir el conocimiento sobre las formas correctas de escalar, como puede ser con las manos, utilizando algún tipo de escalera, entre otras cosas. Ahora bien, al principio el niño puede pensar que no hay consecuencias al escalar un árbol y esto cambiará en el momento en que se caiga y se lastime. De tal forma, aprenderá que debe escalarlo de tal forma que evite caerse o que la caída no suponga un daño muy grave para su cuerpo. Según la teoría de Piaget, también es posible que las interacciones sociales influyan en nosotros. Y eso también se ve en la teoría de Lev Vygotsky del aprendizaje por el entorno sociocultural. Cuando hablamos del entorno sociocultural, como el propio nombre lo dice, se habla de las interacciones con los demás y de la cultura. Ahora bien, esta teoría no es igual a la de Piaget. A pesar de que tiene elementos similares, Vygotsky también resalta que la cultura no es igual para todos los niños. Es decir, debido a que el mundo es muy grande y todas las culturas tienen diferentes maneras de enseñar, estas diferentes maneras no le van a llegar igual a todos los niños, o a veces un niño puede aprender mejor en una cultura que en otra. Y también se destaca un concepto muy importante que es el de la zona de desarrollo próximo. Esto podemos visualizarlo como una línea o una franja entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que necesita ayuda para poder realizarlo. Volviendo al ejemplo anterior, si un niño quisiera aprender a dibujar, por ejemplo, un cuadro tridimensional, a lo mejor al principio necesitaría que el maestro lo guíe para poder hacerlo. Sin embargo, en términos físicos, el niño estaría capacitado para hacerlo, es decir, es capaz de agarrar el color e irlo dibujando y haciendo los trazos, pero probablemente por falta de pensamiento abstracto no lograría completarlo él solo las primeras veces. Sin embargo, mediante la práctica y las orientaciones del profesor, del maestro o de algún padre, el niño sería capaz de completarlo y adquirir esta nueva habilidad. Y es aquí donde se produce el aprendizaje según Vygotsky. También podemos destacar otra teoría que es la de Gilina León, que estableció el modelo de integrador de desarrollo infantil. Este tipo de modelo se dice que es octogonal porque a diferencia de todos los enfoques anteriores que dan más prioridad a un aspecto que el otro, como puede ser el social, el cultural o el educativo, entre otras cosas, el modelo de la psicóloga venezolana Gilina León abarca diferentes ámbitos muy importantes, como por ejemplo la sexualidad. Resalta el desarrollo del sexo del niño y su identidad respecto a su género sexual. También desarrolla la parte afectiva, en donde trata conceptos como la autoestima, la seguridad de sí mismo, la confianza, el logro, la autorrealización, entre otras cosas. La parte física, en donde el niño crece de forma corporal, es decir, cómo su cuerpo va cambiando, y la parte motora, en el que va aprendiendo a dominar y a utilizar su cuerpo. También resalta aspectos como lo social, en el cual como el niño va creciendo y va interaccionando con las demás personas, y cómo esto le ayuda en su propio crecimiento. Tenemos también la parte del lenguaje, en el que va aprendiendo a hablar y a dominar el diferente significado de las palabras, la parte intelectual, en el cual se va desarrollando su cognición respecto a las operaciones matemáticas abstractas. Y así pues, el modelo de Gilina León abarca diferentes aspectos. Incluso el último aspecto es el aspecto moral, el de los valores. Este
es muy importante, ya que es algo que los modelos anteriores no abarcaban. En cambio, China León sí abarca cómo el niño va creciendo en valores y esto va moldeando su vida y por tanto su personalidad. Ahora bien, saliendo de todos estos enfoques y yendo a un enfoque un poco más antiguo e incluso que se mantiene hasta hoy en día, es el enfoque conductista. Y evidentemente no podemos hablar del conductismo sin mencionar a John Watson y a Burrhus Skinner, siendo estos dos psicólogos muy influyentes en esta rama de la psicología. Por su parte, ambos utilizarían el concepto del condicionamiento. El caso de Watson se apoyaría en el condicionamiento clásico que experimentó Ivan Pavlov mediante el experimento del pequeño Albert. ¿Qué es el experimento del pequeño Albert? Watson haría lo siguiente: colocaría a un bebé en una sala y luego lo dejaría con una rata blanca. Al principio él notaría cómo esta rata, que es un estímulo incondicionado, no provoca ninguna reacción en el bebé. Sin embargo, con el tiempo, cada vez que el bebé se acercara o tocara a la rata, Watson haría sonar un martillo en una pieza de hierro, es decir, haciendo un ruido muy fuerte para asustarlo. De tal forma, esta rata pasaría a ser un estímulo condicionado y el llanto o el miedo del bebé una reacción condicionada, ya que si bien es cierto que la rata de por sí sola no asustaría a un bebé, el ruido fuerte sí lo haría, y con el tiempo el bebé aprendería a asociar la rata con el ruido, de forma que ya el miedo no estaría en el ruido, sino únicamente al ver la rata. Y es este el concepto en el que se basa el conductismo, que es sobre los estímulos y las reacciones de las personas y cómo los diferentes estímulos del ambiente nos van condicionando para formar lo que se conoce como nuestra personalidad. Ahora bien, Skinner fue un paso más allá y también insertó dos importantes conceptos, como lo son la recompensa y el castigo. Un ejemplo para poder explicar esto y cómo el papel de los estímulos también condiciona estas respuestas, ya sean positivas o negativas, es que un niño saque una buena nota o una mala nota en el colegio. Las calificaciones por lo general se pueden premiar de diferentes formas. Si el niño tiene una calificación que le agrada a los padres, pues estos podrían regalar algún chocolate o algún juguete y esto motivaría al niño a seguir sacando una buena calificación. En caso contrario, de tener una mala calificación, los padres podrían pegarle o negarle algo que le gusta y este castigo evitaría que él saque esa mala calificación, motivándolo por tanto a sacar una buena. Y es así como funciona el condicionamiento según el conductismo. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.